Ahora invitamos a que pase a nuestro representante de la Policía Estatal para que nos presente su tema, si fueran tan amables. ¿Lo va a presentar? Sí, no. Bueno, entonces no tenemos con nosotros a nuestro policía, pero se presente usted. Claro, gracias. Bien, antes que nada quiero agradecer a la licenciada por la invitación. Bien, pues debería de estar como ante Juan Alfredo. No puedo llegar, no lo justifico, pero realmente tenemos un operativo llamado Castor, en donde este operativo, un mega operativo con las 3 instancias de gobierno, incluyendo el ejército, Probosque y todas las instancias correspondientes al medio ambiente, y aún no termina. Hubo, parece que unos detenidos, y cuando hay detenidos es... Claro. Bien, pero bienvenido usted. Bueno, mientras inicia la presentación, hago mi presentación. Soy el policía primero, Roberto Valdés Sotelo, perteneciente a la Secretaría de Seguridad, y como decía el licenciado, en términos coloquiales, somos policías estatales, policía del Estado. Sí. Nos toca darles a conocer a ustedes precisamente lo que comentaba el licenciado, en qué momento la policía puede llevar a cabo una detención. Y es ese parte de que cuando nosotros se comete alguna detención arbitraria, con mucha razón tiene el licenciado, pues entonces ustedes proceden a hacer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que a su vez ellos investiguen, y si realmente cometimos una detención arbitraria, pues ellos nos hacen una recomendación a nuestra titular, y nuestro jurídico a su vez toma las medidas necesarias hacia nosotros. Y es el tema que hoy estamos aquí con ustedes, y bien lo dice aquí, ¿no? Motivos por los cuales una persona puede ser detenida. Por lo cual, dentro de la formación de un policía, nosotros hay una materia que se llama leyes y reglamentos, donde se nos hace saber exactamente que debemos de actuar siempre al margen de la ley. Para ello, nuestra Constitución política, de forma textual, nos marca 3 tipos de detención. ¿Sí? Una, que es por orden de aprehensión; otra, caso urgente; y el otro, y el más común, el de fragancia. Son los 3 tipos de detención que la ley nos faculta, pero también debemos especificar en qué artículos nos lo marca, para lo cual de nuestra Constitución nos marca que es el artículo 16, párrafo 5, en donde se desprende que habla fragancia en cualquiera de los siguientes supuestos. Aquí algo que a lo mejor no creo que todos, pero voy a explicar así brevemente qué es fragancia. Algo muy sencillo, con las manos en la masa, al momento de estar cometiendo el delito. ¿Sí? Esa es la fragancia. En ese momento nosotros tenemos que actuar, y nos dice precisamente que la persona es detenida al momento de estarlo cometiendo. Ese es un supuesto. Y el otro nos dice que es inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, con la misma prontitud, al Ministerio Público. Tengo un tiempo determinado. Cuando yo haga un detenido, tengo un tiempo determinado para presentarlo ante la autoridad competente. No hay tiempos específicos, es tiempo definido.
No es lo mismo que si, un ejemplo, Tenancingo, si yo llevo a cabo una detención en el Hospital General que está juntito, no es lo mismo el tiempo que yo puedo hacer de ahí, presentarle al Ministerio Público, que si hay un detenido, podemos decir, en San Martín, Papastongo. Entonces no tengo un tiempo específico, ¿sí? Bien. También nos marca el artículo, ese es el artículo 16 de la Constitución, pero también hoy nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que se está aplicando. En el artículo 146 nos dice lo mismo, ¿sí? Entonces ya tengo yo dos fundamentos para yo llevar a cabo una detención. Artículo 16 y artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dice también que la persona debe ser detenida al momento de que lo está cometiendo, con las manos en la masa, o inmediatamente después de detenerla, y ya me marca el inciso A, me dice que cuando es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, es decir, que yo de alguna manera, esa persona después de haber cometido el delito, si emprendió una huida, yo debo de perseguirlo sin ninguna interrupción. Cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, como el ejemplo que puso el licenciado, con algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella, en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder un instrumento, objeto, producto del delito, o se cuente con información o indicios que haga presumir fundamentalmente que intervino en el mismo. Puso el ejemplo el licenciado muy claro. La chica vio, me señaló, me dijo, acaban de robar, y quien robó es él. Desde ahí, de ese momento, una de mis obligaciones es escuchar la denuncia. Así me lo marca el Código Nacional. Y yo tengo que proceder. Si en esa revisión momentánea que yo hago le encuentro el objeto, eso es fragancia. Y eso yo ya lo puedo detener y ponerlo a disposición del Ministerio Público, ¿sí? Y además de las circunstancias exteriores, que no se haya interrumpido su búsqueda y su localización inmediatamente después de haber cometido el delito. O sea, debe de ser de manera ininterrumpida, si es que la persona utilizó o quiso huir del lugar de los hechos, ¿sí? Para los efectos de la fracción 2, inciso B, de este precepto, se considera que la persona haya sido detenida en fragancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de haberlo cometido el delito, no se haya interrumpido su búsqueda. Sí, me han comprendido. O sea, siempre el detenido, nunca lo voy a perder de vista. Nunca. Así tenga que, si comete un delito en Tenancingo y dentro de su persecución ingresa al municipio de Marinalco, y si de aquí se va para Ocuila, nunca lo debo de perder, ¿sí? Bien, de forma abreviada. Hay el artículo 16 de nuestra Constitución, que es la parte que me faculta para llevar a cabo un supuesto de detención. Me dice también que cualquier persona puede hacer lo mismo. O sea, no necesariamente el policía tiene esa obligación. También también el ciudadano puede hacer una detención y tiene que hacer lo mismo que el policía, entregar a la autoridad más cercana al lugar del ilícito, o presentarlo ustedes directamente a la autoridad competente, sea oficial calificador o sea Ministerio Público, ¿sí? Entonces cualquier persona puede llevar a cabo una detención. Ojo, no se recomienda. No se recomienda. Lo más conveniente es que ustedes cuenten con los teléfonos de las autoridades y ya sea de forma de teléfono o verbal o a través de otras personas, nos puedan informar qué es lo que pasó y hacer el señalamiento. También nos dice el artículo 147, detención en caso de fragancia, dice: cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito fragante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima que está
y está con la misma prontitud al Ministerio Público. Porque yo les comentaba, los cuerpos de seguridad pública están obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante, realizando un registro de detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el código. Y uno de sus derechos, bien decía el licenciado, uno de sus derechos es hacerle saber el motivo por el cual se está llevando a cabo la detención. En este caso, o cuando reciban de cualquier persona, autoridad, a una persona detenida, deberán ponerla inmediatamente a disposición del Ministerio Público o de la autoridad más cercana. Yo les pregunto a ustedes, ¿un delegado es autoridad? ¿Sí? Es una autoridad auxiliar. Y el delegado lo que tiene que hacer es comunicarse con la autoridad más cercana para que se avance una unidad, ya sea policía estatal o policía municipal. ¿Sí? Bien. Cuando la persona ya es detenida, estamos obligados a leerle sus derechos, marcados en el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Y tenemos que decir que si ya comprendió sus derechos, como un rosario se los tenemos que decir, ¿sí? Para que él esté enterado del motivo por el cual se le está deteniendo. Si no se le leen sus derechos, ¿qué creen? Por el simple hecho de una mala actuación del policía, se llevó a cabo una detención arbitraria. Entonces, siempre se les tiene que leer sus derechos conforme al artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí viene lo medular del tema. Causas probables para la detención. ¿Sí? Y la primera nos dice, antes de realizar la detención se debe identificar previamente las causas a partir de los hechos que te consten y te hagan creer de manera razonable la probable participación de la detención. ¿Sí? Bien lo decía el licenciado. Si yo, porque el señor me cae mal, ya llego y estás detenido, vámonos, no le leí sus derechos, y nada más porque me cae mal, llevé a cabo una detención arbitraria, pero también caigo en omisión si yo sé que el señor llevó a cabo un ilícito y no llevo a cabo la detención, también caigo en una responsabilidad. ¿Sí? Por eso es que yo debo de conocer que el actuar del Señor o la conducta del Señor, debo saber si su acción es un delito o no es un delito. Para nosotros estamos capacitados en nuestros cursos de actualización, nos dicen plenamente que debemos de conocer la causa probable, si es causa probable de un delito o de una falta administrativa para llevar a cabo una detención. En ambas partes se debe de leer la cartilla de derechos. Dice, y una vez que tenga clara la causa, se debe de presentar, se debe de procurar por todos los medios que se encuentren a su alcance, hacer la detención al momento de proceder. Bien, pero aquí viene algo importante. La sola conducta sospechosa, inusual, aspecto o circunstancia extraña de una persona no justifica legalmente una detención, por lo que se debe de fundamentar la causa probable de la decisión con datos objetivos respecto al detenido. Si yo veo a una persona, un adolescente, todo tatuado, con una vestimenta no propia de aquí, que puede, pues en términos, podemos decir, como de cholo, ¿será motivo para que yo pueda llevar a cabo una detención por el simple hecho de estar así? No. Si yo veo a un ciudadano caminar por las calles de Mainalco a las 2 de la mañana, ¿será motivo de una detención? No. ¿Sí? Si yo veo a una persona conduciendo un vehículo, ¿sí? Y en ese vehículo se llevó a cabo un asalto y las características que me dan coinciden
con las del vehículo, ¿puedo llevar a cabo una detención? Bien. Debo llevar una detención parcial, porque le hago una revisión. Si en la revisión le encuentro objetos relacionados con el delito, se procede a una detención. Para lo cual, una detención, vamos a manejar una detención, ya una puesta a disposición del Ministerio Público o del oficial calificador. Antes de ello, es una detención parcial, que únicamente está llevando a cabo una revisión y me faculta la ley para hacer eso. No es usted, perfecto señor, discúlpenos, continúe su camino. Y es lo mismo, puse el ejemplo de un vehículo, pero lo mismo de una persona. Si a mí me dicen que una persona en cierto lugar llevó a cabo un robo y me dice que es pantalón de mezclilla, camisa azul y me da la fisonomía de la persona y yo la tengo a la vista, puedo llevar a cabo una detención parcial, que en términos jurídicos se les llama actos de molestia. ¿Sí? Bien. La otra, algo muy común, leyó parte de los derechos, lo leyó licenciado de Derechos Humanos, diciéndoles que tienen el derecho a la libertad de expresión, y es un derecho que tienen. Bien, por el simple hecho de manifestarse, no se puede llevar a cabo una detención. Y van a decir, entonces, ¿por qué los detienen los que se manifiestan? Se procede a la detención cuando ese movimiento o esa protesta ya se hace con la violencia y hay uso de armas, amenazas a la autoridad o al entorpecimiento, daños y o bloqueos a instalaciones de servicio público. En esos momentos es cuando ya se puede proceder a una detención. Pero por eso muchas veces se invita a manifestarse de forma pacífica. Cuando hay una manifestación de forma pacífica, no hay motivo por el cual se lleva a cabo una detención. Si se llevara a cabo una detención de esa manera, entonces el término que utilizó el licenciado es una detención arbitraria. Y otra, dice, cuando no existen elementos suficientes para acreditar que existe fragancia para la detención, se debe de individualizar al detenido y tratar lo más pronto posible de obtener información sobre dónde ubicarlo y dejarlo en libertad. Finalmente, la persona que yo en ese momento se llevó a cabo una detención parcial no es, pues procedo a hacerle una entrevista, que me proporcione sus datos, su domicilio, y lo tengo que dejar. Pero ¿qué pasa? Que sí era la persona, pero el delincuente muy mañoso se cambió, me decía que era playera azul y en el trayecto se cambió de una playera blanca, pero sí corresponde a la fisonomía y hay alguien que lo identifica. Si era él, entonces yo tengo su registro, esos datos se le proporcionan al Ministerio Público y el Ministerio Público llevará a cabo la investigación con los datos que el servidor público le proporcione. Y ante la duda sobre si existe fragancia, lo recomendable es no detener a la persona y aplicarle la entrevista. Bueno, lo que yo ya les comentaba, ¿no? Si no estoy seguro, le aplico una entrevista y obtengo sus datos. Para lo cual, hay un procedimiento de detención. Cuando firmes una intención de detener a alguna persona, debe de comunicarlo a nuestro jefe inmediato. Nosotros tenemos un protocolo de actuación que siempre, cualquier acción que nosotros hagamos, tenemos que informar a nuestro jefe, ¿sí? Y esta a su vez ya nos ordena qué es lo que se tiene que hacer. Siempre y cuando el tiempo y la situación lo permitan, esta comunicación debe de comprender cuando menos la identificación de la persona, una breve descripción del sujeto a detener, lugar donde te proporcione realizar una detención, motivos por el cual aprobar la detención, identificación de personas e instrumento policial y el apoyo y el respaldo que se les da. Es un protocolo de actuación. Eso es en cuanto a la entrevista. Pero dice, puedes hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, en la medida que la situación lo requiera. La Comisión de Derechos Humanos nos autoriza igualar fuerzas hasta someter al detenido, no sobrepasar, igualar. Y nosotros tenemos que aplicar una técnica
de sometimiento. Esa técnica debe de consistir precisamente en no lastimar al detenido. Por eso es una técnica, ¿sí? Y derivado de esa técnica, yo ya teniendo al detenido ya ya controlado, debo de velar por la seguridad del detenido. O sea, ¿qué es lo que pasa en los linchamientos? ¿A quién protegemos? Al delincuente. Porque esa es parte del protocolo que nos marca la ley. Proteger la integridad física del detenido, que por algún descuido o una mala aplicación tanto de resguardo como de técnica lo vayamos a dañar, porque entonces no aplicamos bien el protocolo de actuación. Bien, cuando las circunstancias lo permitan, debe tomar medidas para proteger las propiedades o pertenencias del detenido, para prevenir que él mismo las utilice para dañar a otro o a sí mismo, ¿sí? Parece que la descripción, o sea, es muy clara, ¿sí? Que si el detenido lleva, no sé, sus agujetas, si es necesario quitarle sus agujetas, es un objeto, se las tenemos de quitar porque es un objeto con el cual o puede utilizarla para suicidarse o puede utilizar para hacer daño a otra persona, ¿sí? Y nos lo marca el protocolo de actuación. Dice, debe separar a las personas detenidas de cualquier objeto que signifique un riesgo para alguna persona que sea parte del hecho delictivo, o botín, arma, etc. Debes asegurarlo y ponerlo en una bolsa de recipiente adecuado para tal fin y evitar que se pierdan durante la detención o inclusive durante el periodo que sea trasladado. Muchas veces el detenido dice, es que yo traía 50,000 pesos y me los quitaron y no aparecen. Comisión de Derechos Humanos le toma la queja. Se va a una investigación donde el detenido tendrá que decir de qué manera los obtuvo, porque para nosotros todo lo que se le pudiera al detenido se le pudiera quitar, lo debemos de poner a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente. Todo, así sea lo mínimo. Más, sin embargo, hay muchas veces que no se ponen a disposición y el detenido pues se queja, ¿no? Porque lo más común, llevaba el celular y no apareció. La Comisión de Derechos Humanos para que pueda hacer su queja. Si el objeto asegurado es peligroso por sí mismo, según su sola apariencia o acuerdo con su propio conocimiento especializado como una bomba, granada o sustancias peligrosas, debe pedir inmediatamente apoyo. Gente especialista. Si alguien nos dice, acá tengo una granada y donde me la quites yo la suelto, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, no estaremos especializados en ese tipo de artefactos. Tenemos que solicitar el apoyo para una persona que tenga el conocimiento y tenga la protección para acercarse a la otra y tratar de quitarle ese objeto, evitar que lo accione. Sí. Bien, al detener a un sujeto y antes de que pueda empezar a hacer cualquier pregunta, se debe hacer el conocimiento de los derechos que lo asisten, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos que lo asisten? Pues lo vimos en el Código Nacional, el artículo 147, que les debemos de leer sus derechos, ¿sí? En una situación de emergencia por enfermedades o lesiones que pongan en peligro al detenido, se debe de solicitar la atención médica. Muchas veces dice, oiga, si ese es el posible delincuente, ¿por qué no atienden? Porque es un derecho que tiene, y es parte del protocolo que nosotros tenemos que brindar atención médica tanto a la víctima como a detenido, ¿sí? Ese derecho debe solicitar a través del C4 asistencia social para las personas menores de edad o personas con capacidades diferentes cuyos cuidados personales estén a cargo del detenido, que no haya alguna otra persona, autoridad en el lugar que se pueda hacer responsable. Normalmente en las mujeres o tienen niños pequeños, entonces se solicita el apoyo de la asistencia, en este caso del DIF, para que la persona adulta se pone a disposición del Ministerio Público y los pequeñitos se hará cargo
la otra autoridad. En ningún momento se desprotege a los menores, y a la persona adulta se pone a disposición de la autoridad competente. Los menores, como no están relacionados con nada, únicamente se les da el cuidado a través de la instancia que en ese momento se solicite. Desde el momento de la detención y hasta la documentación del incidente, debe de preservar los inicios relacionados con la causa del detenido. Bien, aquí les comento. Yo hablo del detenido y que ya se puso a disposición y que de alguna manera ya está entregado al Ministerio Público. Nosotros lo tenemos que presentar a través de una documentación que comúnmente para nosotros los servidores públicos dedicados a la seguridad le llamamos IPH, pero que significa Informe Policial Homologado, donde hacemos un registro a detalle de la persona, ¿sí? Ya cuando entregamos ese registro o ese informe conjuntamente con los objetos y con la persona detenida, Ministerio Público nos lo recibe previa revisión del médico legista, donde determine que el detenido está bien de salud y no presenta ningún daño. Con el informe policial homologado se lo dejamos a disposición del Ministerio Público. Hasta ahí llega la parte del policía para la detención, hasta llenar nuestro informe y dejarlo a disposición de la autoridad competente, llámese Ministerio Público o llame oficial calificador. El oficial calificador es por infracciones al bando de policía, y al Ministerio Público son por causas probables relacionadas o calificadas o tipificadas como un delito, que para lo cual yo ya podré decir si es una falta administrativa, oficial calificador, si es un delito, Ministerio Público, a través de mi informe policial homologado. Y ahí termina mi función. Fuera de todo ello, de lo que acabo de explicar, no es motivo para llevar a cabo una detención, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí es mi participación. Les agradezco y estoy al pendiente de sus dudas. Al último, como le dice la maestra. Agradecemos mucho su participación, fue clara. Muchas gracias.